Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que decidieron venir. También saludamos a los que están por medio de la transmisión. También qué gusto saludarles. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Pues vamos a orar, vamos a disponer este tiempo en las manos del Señor para que Él nos hable y podamos estar atentos a lo que Él quiere hablarnos en esta noche. ¿Cuántos de ustedes, varones, quieren seguir aprendiendo de la palabra de Dios? Amén. Casi todos. Bueno, está bien con esos. Pues vamos a orar, mis hermanos. Inclinen su rostro y oremos juntos al Señor. Amado Dios, en esta noche una vez más te damos gracias porque eres fiel a tu palabra, eres fiel a tus promesas y hasta el día de hoy, Señor, tú has cumplido cada una de ellas. Somos nosotros una muestra de eso, porque podemos acercarnos confiadamente a ti, podemos acercarnos sin miedo a ser rechazados, porque el velo, Señor, que dividía a nosotros, que nos dividía a nosotros de tu presencia, fue rasgado el mismo momento que Jesucristo exhaló y expiró y entregó el Espíritu. Una obra poderosa, milagrosa, y que solamente tú pudiste haber hecho, amado Dios, a través de la muerte, el sacrificio perfecto de Jesús, nuestro Cordero. Gracias, amado Jesús, porque es por ti que podemos estar aquí, es por ti que podemos reunirnos, y es para ti que lo hacemos, para que tú sigas obrando en nuestros corazones. Queremos servirte, Señor, queremos hacer las cosas como varones tuyos, como hijos tuyos, para que en todas las cosas tú seas glorificado, amado Rey. Ayúdanos, Señor, toma control de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor, las ponemos en tus manos, y que nos ayudes, Padre, a ser varones cada vez más conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor. Y también, Padre, pongo mi vida en tus manos para que uses mis labios, Señor, uses mi vida, para que en todas las cosas pueda yo más bien hablar tu palabra conforme a tu voluntad, conforme a la guía de tu Espíritu Santo, Señor, la cual yo necesito en cada momento de mi vida. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues abran sus Biblias ahí en la carta de Santiago. Vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos ya la semana y no más. Ya quiero varones cada semana. Que iniciamos el mes pasado, justamente hace un mes, el 7 de febrero, iniciamos nuestra nueva serie, en la cual Dios nos va a hablar, amén. Y este es el tema número 2. El tema pasado pues fue el tema introductorio, donde hablamos de la importancia de la fe y la obediencia en la vida del varón, ¿verdad? ¿Sí creen que sea importante la fe y la obediencia en nuestras vidas? Claramente. Nos lleva a ser congruentes, ¿verdad? Como ya lo veíamos. Este tema número 2, vamos a iniciar el capítulo 1 de Santiago. Ahí abre tu Biblia en Santiago capítulo 1. Y el tema es hombres a prueba. Hombres a prueba. Y alguno dirá, ¿a prueba de qué? De balas no, No te preocupes, que no te vamos a enseñar aquí cómo será prueba de balas. Solo el blindaje lo da. Y algunas, ¿verdad? No todas. Hombres a prueba. Santiago capítulo 1, verso 2, lo leemos y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿qué? Paciencia. La leo en otras dos versiones. Dice la Escritura en Nueva Traducción Viviente, Santiago 1,
capítulo verso 2 y 3. Amados hermanos, si se fijan, Santiago le está hablando a cristianos, no le está hablando a gente que no conoce a Dios, le está hablando a sus hermanos en la fe. Cuando tengan que enfrentar problemas, ¿y cuántos tienen que enfrentar problemas? Todos. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y por último, en la versión Dios habla hoy, dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. ¿Qué tipo de pruebas hay en la vida? De toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Qué pasaje tan tremendo, mi hermano. Nos dice nuestro hermano Santiago que en su momento, cuando él lo escribía, pues claramente había tiempo de prueba en la iglesia. Habían sido dispersados muchos hombres por causa de la persecución, y les envía esta carta para animarles, para infundirles aliento. La fe y la obediencia, mi hermano, son cosas que siempre debemos procurar en nuestro caminar como cristianos. Nos llevará a ser hombres congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Y esto, mi hermano, nos va a permitir algo muy importante en nuestras vidas como varones de Dios: dar un testimonio real de la obra de Cristo en ti y en mí. Para eso es la fe y la obediencia. Dar un testimonio real de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestras convicciones sean afirmadas de manera correcta y seamos cada vez más prestos a la voluntad de Dios, es decir, la obediencia. Y para esto, mi hermano, para que tú y yo seamos cada vez más prestos a la obediencia, nuestra fe necesita ser puesta a prueba. Pero hay un propósito. Ese propósito es que tu fe va a ser purificada y va a ser perfeccionada. Así como para saber de qué está hecho un producto, ¿qué es necesario hacer? Para que tú sepas qué relleno trae el gansito, ¿qué tienes que hacer? Pues muchos le muerden, ¿no? Bueno, lo partes a la mitad o le muerdes y ya ves el relleno, ¿no? A veces se necesita quebrarlo, partirlo o bien pasarlo por fuego. Como cristianos, mi hermano, Dios permite, digo conmigo, permite ciertas situaciones en nuestra vida con el fin de mostrarnos de qué estamos hechos. Dile al que tienes a un lado: ¿de qué estás hecho? A ver, muérdele el dedo, a ver de qué está hecho. Si tiene gansito ahí en el dedo, o chocolate, pero no del chocolate normal. ¿De qué estamos hechos, mi hermano? Para eso son las pruebas, para saber de qué estás hecho. Dicen por ahí, ¿verdad? Que se vea la madera que traes. ¿Y qué hacen las pruebas, mi hermano? Evidencian la flaqueza o la firmeza de nuestra fe y de nuestra obediencia a su palabra. Eso hacen las pruebas, mi hermano. Evidencian nuestra condición real. Y mi hermano, ¿qué clase de cristianos crees que quiera Dios? ¿Qué clase de varones crees que Dios quiera en su rebaño, en su iglesia? ¿De 8 quilates? ¿De 10 quilates? ¿De 18 quilates? ¿De 20? ¿De 24? Que es 100% oro. Dios quiere cristianos de 24 quilates.
¿Sí me entienden a lo que me refiero, verdad? No significa que te bañes en oro y para que tengas valor, no. ¿Les ha tocado ver programas en la televisión acerca de concursos que ponen a prueba las capacidades físicas de algunos hombres? ¿Sí les ha tocado ver? Hay muchos por ahí en la televisión. Hay uno muy famoso donde Brian Arnold, un competidor de American Ninja Warrior, entrenó durante años para conquistar cada obstáculo de ¿qué será? De esa serie de obstáculos, ¿verdad? ¿Cómo se le llaman? Se me fue el nombre. El rally, ¿sí? Rally extremo, ¿no? Donde ponen a prueba sus capacidades. Pero ¿qué sucede? En una temporada llegó a la famosa Warped Wall, la pared deformada. Pero en su intento de escalar la pared, resbaló y sufrió una grave lesión que lo dejó fuera de la competencia. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo tantos hombres que van ahí a concursar por un premio, $100,000, $50,000, $10,000, o a veces solamente por el aplauso? Muchos de esos hombres, mi hermano, están dispuestos a ser puestos a prueba con tal de ganar un premio temporal. $50,000, ¿cuánto les va a durar? Quieren ganar dinero o fama. Y aún sabiendo, mi hermano, que lo pueden llegar a perder todo. En contraste, mi hermano, con muchos cristianos hoy en día, la mayoría o prácticamente nadie quiere ser puesto a prueba, pero en las pruebas que Dios permite. Porque olvida, mi hermano, que la prueba que Dios permite es para una recompensa eterna. ¿Y cuál es esa recompensa, mi hermano? Ser transformado a la imagen de Cristo. Por lo tanto, mi hermano, es imposible parecernos a Cristo sin haber sido probados. Grábate bien eso. Es imposible parecerme a Cristo sin haber sido probado. La Escritura lo dice ahí en Romanos 8:29, no lo busques, lo van a proyectar. Dice que Dios nos conoció de antemano, nos llamó para que llegáramos a ser de la misma forma de su Hijo. Esta palabra llegar a nacer habla de un proceso, porque no es de manera inmediata que tú y yo nos parecemos a Cristo. ¿O alguien ya se parece 100% a Cristo aquí? ¿Ya actúas como Cristo en tus reacciones? ¿Ya tienes la compasión que Cristo tenía? ¿El amor que Cristo tenía para con los demás? ¿Alguien ya lo tiene al 100%? Claramente no. Estamos en ese proceso, mis hermanos. Un proceso que nos va a llevar ¿cuánto? ¿Alguien me puede decir? Andan muy mudos ahora. ¿Cuándo nos va a llevar? Toda la vida. Hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Por lo tanto, mi hermano, si el día de mañana fuera tu último día, mi hermano, ¿qué tanto te pareciste a Cristo? Porque ya fue tu última oportunidad. ¿Por qué? Porque ya en el cielo ya todos vamos a ser glorificados. Vamos a ser conforme a su imagen ya. ¿Qué son las pruebas, mi hermano? Del mismo modo que un maestro hace una prueba o un examen para evaluar el aprendizaje y desempeño de sus alumnos, así también Dios hace uso de diversos tipos de pruebas, exámenes, situaciones, dificultades, con el fin de que salga a flote la realidad y la calidad de nuestra fe y de nuestra obediencia.
Las pruebas que tú estés viviendo hoy, mi hermano, tienen un propósito. Ya lo vimos. Van a sacar a relucir la calidad de tu fe. ¿Qué tan firme estás en tu fe? Una fe que no está siendo probada es una obediencia que queda estancada, mi hermano. Te lo repito nuevamente. Una fe que no está siendo probada es una obediencia que queda estancada. Porque, mi hermano, Dios siempre está permitiendo pruebas en nuestras vidas. Pero ¿qué hacemos muchas veces? No les hacemos caso. Ahorita vamos a ver por qué. Fíjate cómo, mi hermano, Dios al pueblo de Israel le dijo, ahí en Deuteronomio 8:2, lo van a proyectar, no lo busques, dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Fíjate cómo le dijo Dios al pueblo de Israel. Los puso a prueba para revelar su carácter y si en verdad obedecerían sus mandamientos. ¿Tú crees que Dios conoce tu corazón, mi hermano? ¿Tú crees que sí lo conoce? ¿Y por qué crees que nos pone a prueba? Alguno dirá, pues bueno, se supone que Dios conoce mi corazón. ¿Sabe qué respuesta le voy a dar ante la prueba? Sí, Él lo sabe. Lo que Él quiere ver es que tú mismo te des cuenta cómo vas a responder ante el día difícil, ante el tiempo de prueba. Eso es lo que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta. Porque si estamos medios tibios o medios inconstantes, pues bueno, en la prueba ¿qué va a salir? Que estamos inconstantes, que estamos flaqueando en nuestra fe y que no estamos firmes en nuestras convicciones. Pero muchos, mi hermano, al entrar en la prueba en este tipo de condiciones, ¿qué hacen? Hacen un lado y dejan de poner atención en la prueba y no se fijan en lo que Dios quiere producir en ellos. ¿Y qué hay? Endurecimiento, amargura, orgullo. ¿Por qué? Porque no hay humillación. Muchos, por el tiempo que tienen de cristianos, debiendo estar en un cierto nivel de crecimiento espiritual, pues de alguna manera considerable, por no saber identificar las pruebas, mi hermano, ¿sabes cómo se encuentran estos hermanos? Estancados en su vida espiritual. Porque siguen luchando con cosas con las cuales ya no deberían estar batallando. Con actitudes hacia la esposa, hacia los hijos, con reacciones, con mentiras blancas, que no tienen nada de blancas. ¿Pero por qué es? Porque no saben identificar los tiempos de prueba. La palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, hablando el escritor de Hebreos, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo ¿qué? Un bebé, un inexperto y no sabe cómo hacer lo correcto. Tomemos en cuenta que estamos hablando de las pruebas. Y el que está estancado en su vida espiritual, el que sigue siendo niño, así está. No sabe cómo hacer lo correcto en la prueba. Y fíjate cómo dice el versículo 14. El alimento sólido
es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica, y esa frase fuerza de práctica, mi hermano, engloba el propósito de la prueba. Que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así es como tú puedes distinguir si realmente estás en un nivel espiritual como un niño o ya como una persona madura. Cuando sabes distinguir entre lo bueno y lo malo. Cuando sabes lo que a Dios le agrada y lo haces. Y sabes lo que a Dios no le agrada y no lo haces. Y lo evitas. Todos hemos pasado por pruebas, ¿cierto? Todos. De todos colores y de todos sabores. Eso es lo que significa cuando dijo Santiago, diversas pruebas. De todos colores y de todos sabores. Porque la Escritura, mi hermano, nunca nos ocultó esa realidad y esa necesidad. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nuestra respuesta ante la prueba o a la prueba no es la correcta. ¿Por qué? Porque no sabemos identificarlas. Esta palabra prueba, mi hermano, del griego peirasmos, tiene dos connotaciones o dos sentidos. El primer sentido se utiliza para prueba, de la que estamos hablando y de la que vamos a hablar, y el segundo sentido se utiliza para la palabra tentación. Esta palabra prueba, el primer enfoque o el primer sentido, tiene el propósito de llevarnos a crecer. ¿Para qué es la prueba, mi hermano? Para crecer. Es decir, en un sentido positivo. Para que seas más como Cristo y menos como tu antiguo hombre que está viciado con los deseos del corazón. Pero el segundo enfoque de esta palabra, que es la tentación, es lo opuesto a la prueba. Tiene el propósito de hacernos caer. De lo cual va a ser nuestro siguiente tema, las tentaciones. Pero ahorita nos vamos a enfocar en las pruebas, aquellas que tienen el propósito de llevarnos a crecer. Y fíjate, mi hermano, una prueba mal entendida y mal enfocada puede llevarnos a la tentación de no darle la respuesta a Dios. Una prueba que no la entiendes, que no la asimilas y que no la identificas, puede llevarte a la tentación de no darle la respuesta a Dios. Mi hermano, todos vamos a ser probados. Todos los que somos hijos de Dios estamos llamados a lo mismo. Todos tenemos un mismo llamado. ¿Cuál es? Parecernos a Cristo. Ser como Jesús. ¿O alguien tiene otro propósito mayor a este? Primera de Corintios 10:13, yo te lo voy a leer en esta versión. Hasta ahora ninguna prueba les ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Aquí sigues, mi hermano. Has soportado todas las pruebas que Dios ha permitido en tu vida. Aquí estás. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas. ¿He visto una promesa, mi hermano? Las pruebas que tú pases claramente tienen un límite puesto por Dios. Él sabe hasta qué punto tú puedes soportar una prueba. Y Él no va a permitir que esa prueba vaya más allá de lo que tú puedes soportar. Dice esta versión, al contrario, junto con la prueba, les proporcionará también la manera de superarla con éxito.
¿Cómo te sentiste cuando sacaste 9 en un examen que ni siquiera te preparaste? ¿A alguien le pasó? A mí sí. Hasta 10 me llevé, no se crea, ni me acuerdo. Pero ¿cuántas veces tuviste un examen? Llegó el día del examen, te dijeron, oye, ¿estudiaste? Y tú, caray, ¿para qué? Pues hoy hay examen. Híjole, agarras el libro, 5 minutos y dices, pues venga, lo que caiga, ¿no? Y de opción múltiple, no, pues de Tim Marín, de Doping, güey, Cuco de la Máquina, títere, fue, vámonos. Y sacaste 9. ¿Qué dijiste? No, qué bárbaro soy, qué ungido estoy. No, ¿cuál? Chiripa, ¿no? Y pasa esto, mi hermano. Queremos en las pruebas que Dios pone llegar de esa manera. ¿Cómo? Sin preparación. Pensando que de Tim Marín, de Doping Way, vamos a poder pasar la prueba que Dios nos ponga. Quien le ha hecho eso, sabe que no hay buenos resultados en eso. Llegamos a las pruebas muchas veces, mi hermano, ¿cómo? Sin fuerza espiritual, sin fe, con la sábana arrastrándola. Ay, Dios mío, y luego me pones esta prueba. Me corrieron del trabajo, me mandaron a descansar, me pidieron la casa donde estoy. Ay, Dios mío, ¿me estás viendo? Esto, y le sacas las cuentas a Dios, ¿verdad? No estás identificando lo que Dios quiere producir en ti. No lo estás identificando. Y por lo tanto, ¿cuál es tu reacción? Desánimo. Frustración, impotencia, incertidumbre, duda, queja, debilidad, todo menos lo que Dios espera de ti en la prueba. Y Dios nomás le subió poquito al fuego y ya te andas quemando. Ya no sabes a dónde meterte, pero nomás le subió 1 grado. ¿Qué pasa? No estamos atentos a lo que Dios quiere producir en nosotros. O tal vez, mi hermano, ya llegue el momento en el que estás en medio de la prueba y tengas paz, tengas consuelo, tengas entendimiento, tengas discernimiento, y eso te lleva a tener una actitud correcta ante la prueba. Y ya después de varias pruebas que has pasado y que has reprobado, por lo menos ya ahorita dices, ay, Señor, ayúdame. Y vas y te pones de rodillas y dices, Señor, háblame. Señor, muéstrame qué hacer. Muéstrame qué tengo que hacer, qué decisión tomar en esta situación. Porque mi hermano, cuando llega la prueba, mi hermano, en la vida del cristiano, ¿cuántos se ponen a hacer fiesta? ¿O cuántos invitan a sus amigos y, vénganse hermanos, vamos a hacer una carnita asada? Es que estoy en prueba. No, ¿vieras cómo me trae el Señor? Híjole. Bueno, hacer eso es tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. No, haríamos carnita asada todos los fines de semana, ¿verdad? No hacemos carnita asada cuando andamos en prueba, ¿verdad? La hacemos cuando hay cumpleaños, cuando me ascendieron en el trabajo, me gané un extra por ahí, un bono extra por ahí, invitamos a la familia a comer. ¿Por qué? Porque hubo algo bueno, ¿no? Pero la prueba, ¿qué pasa? La consideramos como algo malo y por eso no celebramos. ¿Por qué? Porque hay una falta de entendimiento de lo que es la prueba. La prueba la vemos como algo, no, gracias, Señor, no, gracias. Pero es Dios diciéndote, hijo, yo quiero que seas mejor. Yo quiero trabajar en tu carácter. Permíteme trabajar en tu corazón. ¿Y qué hacemos muchas veces? No, Señor, así estoy bien. Y limitamos a Dios.
porque no entendemos el propósito de las pruebas. Y yo no sé las pruebas que tú estés pasando en este momento, mi hermano, en tu vida como varón, casado, soltero, cualquiera que sea tu situación. Dios permite pruebas en tu vida con el propósito de perfeccionarte. Y fíjate, mi hermano, la manera en la que tú reacciones ante la prueba determina muchas veces el resultado y el tiempo que pasas en la prueba. ¿Sigues con tu mala actitud en la prueba? Pues Dios va a decir, hijo, un día para mí son como 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Cuánto lo quieres retrasar? ¿Cuánto quieres alargar mis propósitos en la prueba en la que estás? Dios es paciente, mi hermano, paciente, muy paciente. Y nos espera una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcamos y le digamos, Señor, ayúdame. En muchas ocasiones, mi hermano, lo único que tienes que hacer en la prueba es entender cuál es la actitud que Dios quiere ver en tu vida. Es lo que Dios quiere ver. Lo leíamos en Deuteronomio. Te probé en el desierto 40 años para ver lo que había en tu corazón. ¿Cuántos años llevas en la prueba? ¿5? ¿10? ¿15? O dices, no, llevo como 50 años en la prueba y tienes 25 años de edad. No. Imposible. O como dicen, ¿verdad? Lo aplican al matrimonio, pero algunos parece que lo aplican en su vida cristiana. Oye, ¿cómo te ha ido en tu vida cristiana? No, hombre, se me han hecho como 2 minutos. Sí, pero bajo del agua. O sea, como diciendo, no, es que me ha ido mal en mi vida cristiana. Mi hermano, entonces no estás entendiendo el propósito de las circunstancias difíciles. O si te vendieron un evangelio en el que todo iba a ser bien fácil, nada iba a ser complicado, creo que te vendieron y te predicaron un evangelio que no es conforme a la Escritura. Nuestro mayor ejemplo de cómo tenemos que reaccionar ante las pruebas, ¿quién es? Jesucristo. Él tuvo pruebas en su vida como hombre, como todo Dios, todo hombre. Tuvo tentaciones en su vida, Mateo 4. Y en ambas situaciones, mi hermano, ¿qué hizo Jesús? Hizo 2 cosas. Recordar la palabra. Y número 2, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Esas 2 respuestas, mi hermano, o esas 2 cosas es lo que tú y yo deberíamos hacer en el momento en el que identifiquemos que Dios está probando nuestras vidas. Recordar la palabra que ya se nos ha hablado, las promesas de Dios. Y también una actitud humilde de decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí estoy, dispuesto a ti. Por lo tanto, mi hermano, para poder ver la prueba de la manera correcta, es necesario tener la reacción o la respuesta correcta, es decir, lo que Dios espera. De lo contrario, comenzaremos a discutir el porqué de la aflicción, así como lo hizo Job. ¿Cuántos capítulos de la Biblia Job le dedica, o el libro de Job le dedica, a quejarse? Y hasta aún maldecir el día de su muerte por causa de la prueba que estaba pasando Job. Comenzamos a discutir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? En lugar de pensar, Dios mío, ¿qué quieres enseñarme? Esa debería ser nuestra pregunta. Santiago nos anima a esforzarnos por tener la reacción y el enfoque correctos. ¿Cuáles
¿Cuál sería la reacción y el enfoque correcto? Nos lo dice Santiago 1:2. Ten sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Ten sumo gozo. Y cuando yo meditaba en este pasaje, mi hermano, a mi mente venía el pasaje de Hebreos 12, el cual vamos a verlo más adelante. Y ves cómo Jesús, y Santiago, pues siendo hermanos, medios hermanos, a Santiago le tocó ver o creció con Jesús. Por muchos años no le creyó que era el Mesías, hasta que muere y resucita. Y para él fue un impacto impresionante en su vida de Santiago, lo cual vino a confirmar todas y cada una de las enseñanzas que Jesús había dado. De modo que la carta de Santiago, mi hermano, es una de las cartas con mayores referencias hacia los evangelios que otras. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús impactó tanto la vida de Santiago, mi hermano, que muchas de las cosas que Santiago enseña en su carta son inspiraciones o están inspiradas o basadas en las cosas que Jesús enseñó. Y el que diga aquí, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, Jesús dijo ahí en Mateo 5:11, 5:12, alégrense y estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. En el Sermón del Monte Jesús dice a los que le querían seguir que Dios nos bendice a nosotros cuando la gente se burla de nosotros, nos persigue y mienten acerca de nosotros. Y Jesús nos dice, mi hermano, alégrate y está contento cuando padezcas por causa de mi nombre. Este sumo gozo, mi hermano, o alegría, no es conformarse ni tener una santa resignación. Pues bueno, pues fue lo que me tocó. Perdiendo la vista del propósito espiritual. Y muchas veces, mi hermano, quieres resolver tu prueba espiritual con cosas naturales. Imposible. ¿Quieres resolver lo que Dios quiere tratar en tu vida con esfuerzos naturales? Imposible. Si Dios está tratando contigo una área en tu vida que quiere mejorar, que quiere perfeccionar, ¿con cuántas horas de gimnasio lo vas a sustituir? ¿O con cuántas horas más de trabajo lo vas a sustituir? O incluso pensamos que a veces orar 1 hora nos va a quitar lo enojón. ¿Cuántos pensaban eso? Hasta ayunan y leen la Biblia, oran y dicen, no, pues ya, con esto se me quitó el enojo. Sales de tu casa, se te meten en la calle. ¿Qué te pasa, velo, hijo del diablo? ¿Dónde quedó tu hora de oración? ¿De qué te sirvió? De nada. Porque no es la manera, mi hermano, con prácticas espirituales o incluso naturales, resolver o crecer. Si no es a través de ¿qué? De las pruebas. ¿Y cómo es una prueba? Pues a veces es difícil, a veces es más fácil, pero todo depende de ti. ¿Qué tan dócil seas a la prueba? Hay propósito en las pruebas, mi hermano. Hay propósito. Tengamos en mente aquel atleta que cada competencia que tiene va aumentando el grado de dificultad, o bien cada carrera implica una mayor distancia de recorrido y por tanto una mayor y mejor preparación.
Así también, mi hermano, el propósito en conjunto de las pruebas no solamente es que nos parezcamos más a Jesucristo, sino que cada prueba nos sirve para fortalecer nuestra fe y ejercitar nuestra obediencia. Cada prueba que pasas te prepara para la siguiente, mi hermano. Cada prueba que pasas te prepara para la siguiente. Pero muchas veces, mi hermano, ¿qué sucede? No estamos preparados para la siguiente porque ni siquiera hemos pasado en la que estamos. Y seguimos tropezando, seguimos fallando, seguimos cayendo. Y Dios es paciente, y Dios nos levanta, y Dios nos perdona, pero quiere que avances. No quiere que te quedes en el mismo lugar, mi hermano. Y Dios espera pacientemente a que le des la respuesta que Él quiere ver en ti. Ya sea en el trato con tu esposa. Dice la palabra de Dios, no sean ásperos con ellas. Me refiero a los casados, ¿verdad? Y hoy te levantaste en la mañana y dijiste, sí, Señor, ayúdame a no ser áspero con mi esposa. Oye, mi amor, estoy orando, que no sé. Imagínate. ¿De qué te sirvió? Para que tú puedas dar la respuesta a Dios en la prueba, mi hermano, tienes que entender el propósito de las mismas. Digo, no estoy diciendo que cada que te hable tu esposa es una prueba, no. Pero a lo que me refiero es que ahí tú eres probado. No tu esposa es la prueba para ti, no. Tú, Dios prueba tu carácter, Dios prueba tus contestaciones, Dios prueba tus respuestas. ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? Dios te prueba a ti. No pienses que usa a tu esposa para probarte. Hay ocasiones en que Dios permite situaciones en las que, vas a evidenciar tu realidad, pero Dios trata de manera personal, usando las diferentes circunstancias que tienes alrededor. Porque tenemos que entender, mi hermano, y va muy ligado al pasaje de Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas que cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y el verso 29 ya lo leímos, ser conformes a Jesús. Por lo tanto, mi hermano, todas las cosas que te sucedan en tu día a día, que Dios permita con el propósito de forjar tu carácter, tienen el propósito de llevarte a parecerte más a Cristo. Te van a ayudar para bien. Pero como a veces estás tan enfocado en otras cosas, menos en lo que Dios quiere producir en tu vida, ni siquiera te das cuenta que Dios está permitiendo cosas para forjarte. Si tú entiendes eso, mi hermano, que todo obra para bien, aun cuando un pájaro te haga popó en la cabeza, a mí me pasó. Estaba sentado ahí esperando a una persona y de repente sentí la gotita en mi cabeza. Gotita un poquito más grande, ¿no? Y en eso que veo aquí cómo empieza a caer y digo, ay. ¿Y qué vas a decir? Ay, Señor, ¿por qué me mandas esta prueba? No, el pájaro hizo sus necesidades. ¿Qué es lo que Dios va a ver? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo tomas esa situación? Digo, esa es una circunstancia que a todo mundo le puede pasar, ¿no? No es una situación que solamente le pasa a cristianos. Pero aquí, mi hermano, la cosa es ¿cómo reaccionas tú? Cuando entendemos esto, mi hermano, el propósito de las pruebas, reaccionaremos correctamente y tendremos el enfoque correcto. Es Cristo formándose en mí, Cristo formándose en mí. Así acuérdate cuando estés en la prueba. Por tanto, mi hermano, si reaccionas bien y tienes el enfoque correcto, la probabilidad de que se cumpla el propósito de la prueba, que es resistencia,
es mayor. La probabilidad de que pases la prueba con un mayor crecimiento, un mayor aguante, es mayor. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 1, 6 y 7. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Nueva traducción viviente dice así: así que alégrense de verdad. ¿Cómo dice Pedro? Alégrense de verdad. Tened por sumo gozo. La misma expresión que Santiago. Alégrense de verdad. Dice, les espera una alegría inmensa. Aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego se prueba y purifica, que el fuego prueba, y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, que va ligado también la obediencia, es decir, una fe viva, una fe que se demuestra, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Mi hermano, tu fe es valiosa, mucho más que el oro. Pero, ¿cómo vale más el oro? ¿Antes de ser refinado y purificado o después? Después. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tan refinada está tu fe? ¿Ya está preciosa como el oro? ¿O todavía tiene escoria, suciedad, que te impide ver la prueba como eso? Como una prueba de tiempo breve. Porque mi hermano, algo que tú y yo tenemos que estar seguros es que esta vida es breve. Esta vida es así. Hoy estamos y mañana tal vez ya no. 80, 90, 100 años cuando muy longevos. ¿Y después qué sigue? La eternidad. ¿Cuántas veces cabría en tus 100 años que vas a vivir, si es que lo llegas a vivir? En 100,000 años de la eternidad. Cientos de veces. Por lo tanto, mi hermano, el error que cometen muchos es enfocarse tanto en el corto tiempo de la prueba y no ver la gloriosa eternidad que nos espera con Cristo. El tiempo de prueba, mi hermano, ¿cómo es? Corto, chiquitito. ¿Comparado con qué? Con la eternidad que nos espera con el Señor. Pero al no entender el propósito, reaccionamos de maneras impulsivas, quejándonos en contra de Dios. En el tiempo de prueba, mi hermano, hay algo que no debe faltar. Del mismo modo que como varones sabemos lo que no puede faltar si vamos a preparar una carnita asada. A ver, ¿qué no puede faltar en una carnita asada? Pues la carne, ¿verdad? Pero si todos andan en la carne, pues no. ¿Sí entendieron el chiste o no? Mejor no se junten porque van a terminar mal. Mejor anden en el espíritu y vayan a comprar la carne. Así sí. Todos ya sabemos qué es lo que no puede faltar en una convivencia o en las famosas carnitas asadas, ¿no? Ya hasta te venden el paquete fiesta, ¿no? Paquete carne asada. Bueno, hay cosas en nuestra vida cristiana que no deben faltarnos nunca. Y más cuando estamos por entrar o ya estamos en medio de la prueba.
aquella que es permitida por Dios con el propósito de purificarte, santificarte, afirmarte y perfeccionarte. Es decir, Dios te dice, compra para que te afirmes, para que te santifiques. Tráelo contigo siempre. ¿A qué me refiero? Sabiduría, fe y obediencia, y humildad y contentamiento. Estas cosas, mi hermano, son las que no deben de faltar en tu vida. Santiago 1:5 le está hablando a los hermanos. No olvidemos eso. Hermanos en la fe, dice, y si alguno de vosotros, si alguno de ustedes tiene falta de ¿qué? De sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mi hermano, en la prueba no te debe de faltar sabiduría. Porque la sabiduría, mi hermano, te va a llevar a saber actuar, a saber darle la respuesta a Dios. Santiago no está diciendo, solo si crees que te falta sabiduría, pídela. Alguno dirá, no, pues yo ahorita estoy bien, mira. Si estoy en prueba, pues, pero estoy bien. No necesito más sabiduría. Error. Santiago está afirmando que todos por igual necesitamos pedir sabiduría a aquel que la puede dar. Mi hermano, Dios no es como ese maestro que se cansa del alumno que le pide ayuda una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Te tocó maestros así? Que se hartaban de que el alumno le dijera, oiga maestro, ¿y esto me explica? Oiga maestro, ¿y esto? Y el de siempre, ¿verdad? El que no ponía atención en la clase, pero ya en la actividad ya estaba, maestro, ¿y aquí cómo le hago? Bueno, Dios no es así, mi hermano. Dios quiere que le pidamos. Porque en su amor nos da lo necesario para poder soportar y dar la respuesta que Él espera de nosotros. Te doy una cita o dos citas. Proverbios 3:7. En esta versión dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Porque muchos se dejan impresionar por su misma sabiduría y dicen, no, yo estoy bien. Aunque estás en la prueba y andas con la cobija arrastrando. Pero tú mismo te haces creer a ti mismo que estás bien. Y 1 Juan 5:4, nueva traducción viviente, dice, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y yo te pregunto, mi hermano, ¿tú crees que a Dios le agrade que le pidas sabiduría? ¿Sí creen? Pídele. ¿Y por qué no le pides? Si tú sabes que Dios se agrada de que le pidas sabiduría, ¿por qué no se la pides? Es que esto no se requiere sabiduría. Mi hermano, así sea la cosa más mínima en tu vida, pídele sabiduría a Dios. Para que aprendas a escuchar su voz en las cosas más sencillas, aprendas a aplicar la fe y la obediencia en las cosas más sencillas, para que en las cosas más difíciles que te demanden más fe y obediencia, sepas aplicar sabiduría. Y no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Porque cuando te dejas impresionar por tu propia sabiduría, mi hermano, oras para ti mismo y te contestas tú mismo. ¿Sí les ha pasado o no? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, sí voy a hacer esto ya. ¿Y tú? Te contestaste a ti mismo tu oración. Y tómala. Ay, ¿por qué? Ay, me hubiera esperado, Señor. Y ya estás en un tiempo en el que Dios está probando también cómo vas a reaccionar.
¿Por qué, mi hermano? Porque a veces estamos en situaciones difíciles por nuestras malas decisiones. Se vuelve un tiempo de prueba porque Dios quiere ver cómo vamos a reaccionar. Pero Dios no te metió ahí. Pero aún ahí, mi hermano, ves la mano de Dios, ves el amor de Dios, que todo obra para bien. Porque si eres dócil, mi hermano, te arrepientes y pides perdón y dices, ay Señor, perdóname porque no te consulté. Perdóname porque no fui sabio al tomar esta decisión. Dios ve tu corazón y dice, mira, hay humillación. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a enseñar, te va a dar la salida, te va a abrir puertas, te va a enseñar y te va a formar, te va a forjar, aún a través de una situación que tú te metiste por tus malas decisiones. Es decir, mi hermano, Dios usa cualquier cosa para forjar tu carácter. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más no puede faltar en tu vida como cristiano? La fe y la obediencia. Dice Santiago 1:6. Pero pida, ¿cómo? Con fe. Pero pida con fe. Pedir es actuar. Pedir es obedecer, con confianza, con fe. ¿Qué vamos a pedir? No, sabiduría. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuántos? En todos sus caminos. Mi hermano, sin sabiduría vas a parecer el mar. Ay, Señor, hoy sí te obedezco. Ay, no, pero bueno, también esto. Ay, sí, pero hoy sí hago esto. Ay, no, pero hoy no. Y así estás. Ay, Señor, sí, ayúdame. Ay, no, pero yo creo que esto es lo mejor. Ay, sí, Señor, necesito de tu gracia, de tu sabiduría. Ay, pero yo tomo las decisiones al final de cuentas. Y estás como la ola del mar, inconstante. No te fijas en la confianza en Dios. Un día confías en Dios y al otro día, ay, ya no sé, ya. Y Dios ya te habló una y otra vez, pero por estar de inconstante, mi hermano, no pusiste atención a la voz de Dios. Y te estás tropezando y una y otra vez con la misma prueba, con la misma circunstancia. La sabiduría que Dios te va a dar, mi hermano, nos va a permitir ser congruentes entre lo que creemos, hablando de la fe, y lo que hacemos, hablando de la obediencia, y no ser llevados como el viento. Y ese viento, mi hermano, es representado por las situaciones que vivimos. Muchas veces las situaciones que vives, mi hermano, te llevan a dudar que el Señor va a cumplir su propósito. Y dices, ay, ¿a poco el Señor quiere sacar algo bueno de mí de esto? Claro que sí. Tal vez no lo ves en ese momento, pero Dios está tratando, mi hermano. Porque el que comenzó la buena obra en ti, dice la Escritura, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¿Y qué otra cosa no puede faltarnos en nuestra vida cristiana, mi hermano? Humildad y contentamiento. Santiago 1:9. Ya estamos terminando, mi hermano. Santiago 1:9, yo lo leo, palabra de Dios para todos. Dice así: el hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. El hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille, porque el rico, no hablando de la persona en sí, sino de sus riquezas, sus posesiones, desaparecerá como la flor de la hierba. Cuando sale el sol, hace calor y se seca la hierba. La flor se cae y allí termina su hermoso aspecto, haciendo alusión a que eso es la riqueza de este mundo. Así pasa con los ricos.
En un momento los vemos ocupados en sus negocios y de pronto mueren, se van. De pronto se marchitan todas sus empresas. ¿A qué se refiere este pasaje, mi hermano? Aquí hay una exhortación muy clara, mi hermano. Independientemente en la condición en la que te encuentres, ya sea en una condición de carencias, hablando materialmente, o bien con una suficiencia de recursos materiales, eso no determina tu valor delante de Dios, ni tu respuesta ante las dificultades. ¿O crees que el que tiene más dinero en el banco va a ser perfeccionado más rápido que el que no tiene dinero en el banco? Claramente no. Independientemente de tu condición, o sea, que vivas con el pan necesario o que tengas de sobra, eso no determina tu respuesta ante las dificultades. Te da comodidades naturales, pero no te representa una ayuda en tus pruebas espirituales. Es decir, no confíes en lo que tienes naturalmente, mi hermano. Confía en Dios, confía en su palabra, que es la única que te va a llevar a ser sabio. Porque las pruebas, mi hermano, no hacen distinción entre posiciones sociales. Tanto el uno como el otro, fíjate bien, mi hermano, tanto el rico como el pobre, entiéndese la comparación que hace Santiago, de un extremo a otro, tanto el uno como el otro, ambos requieren la sabiduría para humillarse y vivir en contentamiento cualquiera que fuere su situación. Porque, mi hermano, el día de mañana el que es rico le va mal, ¿y qué pasa? Se queda sin nada. ¿Y que ahora por ser pobre ya vale menos? ¿O ya va a ser más débil ante las pruebas? No. Tal vez Dios permitió eso para enseñarle, con un propósito, así como a Job. A Job, ¿qué Dios permitió en su vida? Le quitó todo para enseñarlo, para revelarse más a su vida. Yo te pregunto, ¿qué te ha tenido que quitar Dios para revelarse más a tu vida? Porque eso es lo que Dios hizo con Job, mi hermano. Job sí era un hombre piadoso, temeroso de Dios, justo, recto, intachable. Pero, mi hermano, y yo esto lo entendí hace tiempo, cuando Dios quiere revelarse más a tu vida, sí o sí, mi hermano, algo va a pasar en tu vida. Algún dolor, alguna situación difícil, para revelarse más a tu vida, para que le conozcas más. ¿Qué estás pasando hoy en tu vida, mi hermano? Que no has entendido que es una prueba de Dios, que Dios está permitiendo tu vida para revelarse más a tu vida. Hasta que no lo entiendas, mi hermano, vas a poder entonces encaminarte en el propósito de Dios, que es conocerle más. Al final de cuentas, mi hermano, el Señor sabe de qué forma va a producir el fruto que Él quiere ver en tu vida y que los demás puedan gustar y probar. Porque a muchos, mi hermano, el Señor no les da más de lo que necesitan porque sabe que se pueden desviar. Recordemos el proverbio: dame el pan necesario. Dame lo que necesito y ya. No me des más, no me des riquezas para que no me olvide de ti. Pero tampoco me dejes en pobreza para que no reniegue de ti. ¿Y qué dice el escritor de Proverbios? Manténme del pan necesario. Y a muchos Dios así los tiene, mi hermano, porque conoce sus corazones. Y así, mi hermano, sabe que tú vas a estar en humillación. ¿Cómo? Con lo necesario. Y curiosamente traigo el pasaje de Job 1:21 que ya conocemos todos. Nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. ¿De qué te sirve afanarte por las cosas de este mundo? En querer acaparar más. Está bien, trabaja.
esfuérzate, pero nada te vas a llevar. Entonces, ¿de qué te sirve? Si en el día de la muerte, tanto el que tiene como el que no tiene, ¿cómo quedan? Igual, sin nada. Y por último, mi hermano, Santiago 1:12 nos dice esto. Vuelvo al versículo 2. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Aquí habla de la prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido, a los que le aman. Hermano, tu vida va a ser puesta a prueba. Tu confianza en Dios, tu fe, tu obediencia, tu agradecimiento, tu contentamiento, tu santidad, tu gozo, tu paz, tu compasión va a ser puesta a prueba porque Dios quiere que crezcas. Dios quiere bendecir tu vida. Pero no es sino a través de las pruebas, mi hermano, que experimentamos el ser bienaventurados, el tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos que tener siempre en mente algo, mi hermano. La recompensa que Dios dará a quienes soporten la prueba, ¿cuál va a ser? La corona de vida. Un galardón te espera en los cielos si eres un varón que sabe soportar la prueba. Sabe darle la respuesta a Dios. Y por último, vamos a leer Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 1 al 4. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. No va a estar ahí proyectada, así que te pido que pongas atención. Dice, por eso, también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Fíjate lo que dice el pasaje que sigue, o la parte que sigue. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Por eso, piensen en el ejemplo que Él nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo, ya que en la lucha que ustedes tienen contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Nadie ha luchado contra el pecado hasta morir, mi hermano. Cristo ya venció. Ahora, mi hermano, las luchas que tú y yo tenemos son para forjar nuestro carácter y para pensar como Jesús. Tener el gozo puesto delante de la prueba. No, tal vez en la prueba estás, ay Señor, ayúdame. Y sí, tal vez no sonríes, pero tu gozo está puesto delante de la prueba para que cuando la pases, digas, gracias Señor, porque me probaste. Y ahora puedo gustar de lo que produciste en mi corazón. Ponte de pie, mi hermano. Y cierra tus ojos y medita un poco en las pruebas que has tenido en tu vida, en las situaciones difíciles que has vivido o que estás viviendo incluso el día de hoy. Yo no sé, solamente tú y Dios lo saben.
tu familia tal vez, estén pasando un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad, de aflicción. El Señor espera, mi hermano, que le des una respuesta en el tiempo de prueba. Que tengas la reacción correcta en tu corazón y que no te falte la sabiduría, que no te falte la fe, no te falte la obediencia, no te falte la humillación y no te falte el contentamiento. Son cosas indispensables para tu vida diaria como cristiano, para que puedas asimilar lo que estás pasando y puedas en esa confianza ir delante de Dios y decirle: Señor, dame sabiduría, ayúdame a pasar esta prueba, ayúdame a crecer, ayúdame a darte la respuesta para ser bienaventurado delante de ti, soportando con paciencia, con resistencia las pruebas que tú permitas en mi vida, Señor. Porque sé que la prueba de mi fe produce constancia, produce fortaleza, produce resistencia. Gracias, Señor Jesús, porque nos enseñas y nos llamas a permanecer firmes y constantes, llevándonos a un mayor crecimiento en conocer que las pruebas tú las permites, el dolor, la aflicción, pero entendiendo, Señor, que por más duro o aguda o imposible de superar que parezca la prueba, será como nada cuando estemos en la eternidad contigo. Porque tú nos pusiste el ejemplo de tener gozo aún a pesar de la adversidad. Gracias, amado Jesús. Te alabamos, te bendecimos y honramos tu nombre, Señor, porque eres tú quien nos fortalece. Eres tú quien mandas a tus ángeles para fortalecernos en la prueba, Señor. Así como el Padre envió esos ángeles en el huerto de Getsemaní para fortalecerte, así también, Señor, tú nos fortaleces. Ayúdanos, Señor, a también fortalecernos unos a otros con el ánimo, con la oración, y que todos juntos podamos crecer, Señor. Que a pesar de las pruebas que tengamos, estemos seguros de que el tiempo de prueba va a pasar. Porque nada se compara, Señor, con la excelencia de la gloria, la gloriosa vida que tú tienes para nosotros y que nos darás en el cielo. Gracias te damos, Señor. Y todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén, mis hermanos, pues quedamos despedidos. Recuerda, mi hermano, las pruebas demuestran de qué estás hecho. ¿Qué es más fácil, quebrar el acero o un pedazo de madera? Bueno, una barra de madera o una barra de acero, del mismo grosor. ¿Qué es más difícil tronar? ¿El acero o la madera? Es más difícil el acero, ¿verdad? La madera se quiebra con un toquecito. ¿De qué estamos hechos, mi hermano? A muchos las pruebas los ha quebrado, pero necesitan ser restaurados por el Señor, ser renovados. Así que, mi hermano, busquemos la sabiduría de Dios que nos va a llevar a la fe, a la obediencia, a la humillación y al contentamiento. Amén. Pues despídanse unos a otros y que Dios les bendiga, mis hermanos.